Hoy compartimos un café para el alma, un café con toda nuestra audiencia y Salud. tienes varios dones. Tienes el don de aportar, de contribuir con profundas reflexiones, magnetismo, incluir magnetismo para a la vez abrazar a la audiencia a través de tus palabras y tus libros. Palabras como acercar, como cercanía, como apreciatividad, como ejemplo, caricias. Y después de escuchar tu excelente presentación, yo me quedo Gracias, con Denise. la primera pregunta para ti, y es, ¿qué es primero? ¿Cuál es el gran punto de partida? Ahí veía algo de dejar de hacer, conductas que no debemos probablemente seguir haciendo. ¿Cuál es el punto de partida cuando hablamos de liderar desde la cercanía? Tú lo has dicho. A veces se nos pregunta qué hay que hacer para motivar y lo primero es dejar de desmotivar. Por lo tanto, es fundamental la honestidad con nosotros mismos, porque el liderazgo es un ejercicio de resonancia. Obviamente, tú no puedes escuchar al otro si no te escuchas. Tú no puedes perdonar al otro si no te perdonas. Tú no puedes inspirar al otro si no te inspiras. Tú no puedes proponer un cambio de hábitos si tú no eres capaz de incorporar nuevos hábitos y de cambiarlos. El contagio humano funciona por resonancia, pero no solo emocional. La integridad es fundamental. La armonía entre lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos, la coherencia, la consistencia y la congruencia, nos lleva a la mayor de las virtudes, que es la integridad, porque tú puedes gestionar la sabiduría desde el pensamiento, la fortaleza desde las emociones y la templanza desde las acciones. Pero si esas tres no las tienes y no las integras, de ahí la palabra integridad, cabeza, sabiduría, emoción, fortaleza, acción, templanza, no puede ser íntegro. Y en un estudio que hizo Gallup, en una entrevista a más de 50.000 empleados en todo el mundo que se llama Voice of the People, se preguntaba qué características tiene que tener un buen líder. Y se pensaba que las primeras respuestas serían inteligencia y experiencia. El primer atributo fue 49% integridad. Porque precisamente vemos que el mundo se está yendo por el garete por esa falta de integridad. Cuando tú estás con alguien que es confiable, tu fuerza de inspiración, tu contagio emocional aumenta exponencialmente. El efecto Pigmalión no se puede producir si no hay confianza. Es imposible. Si tú no confías en ese padre, madre, en ese maestro, maestra que te dice, tú puedes ser más, pero yo te acompañaré. Entonces es cuando vivimos a partir de unas creencias constructivas que impulsan nuestras capacidades. Por lo tanto, lo primero de todo es que tengamos la capacidad de dejar ir aquello que nos sobra. Y muchas veces lo que nos sobra tiene que ver con la dimensión egoica, tiene que ver con el miedo a perder que nos hace finalmente perder. Cuán difícil, Alex, yo pensaba en tus palabras, cuán difícil hoy para muchísimos líderes es mantener la coherencia en sus acciones. Hay muchas empresas en Bolivia que están reestructurando, creando nuevas arquitecturas en cuanto a organigramas y gente que sale y cómo hacer que la gente que sale te siga queriendo y sobre todo cómo mantenemos como líderes esa coherencia, esa credibilidad, cómo nuestra maleta de coherencia sigue llena. Tú hablabas de que eso es primero. ¿Qué recomendación para los líderes y los líderes de talento humano, que son los que tienen que ejecutar muchas prácticas que probablemente han sido bastante difíciles en esta pandemia? Yo creo, querida Denise, que la gran asignatura pendiente en la humanidad y, por supuesto, en el ejercicio del liderazgo es la integración de la inteligencia psicoafectiva. Antaño se ha considerado que los procesos de revisión, de autorrevisión humana, ahora en el coaching o incluso en la psicoterapia, aunque sean ámbitos de intervención distintos, pero muchas veces complementarios, quedaban relegados a momentos de crisis vital. Hoy estamos viendo que muy buenos ejercicios de liderazgo se producen desde esa profunda conexión humana por la cual la mujer o el hombre que lidera o que acompaña al liderazgo ha integrado en sí un conjunto de habilidades que le permite una muy buena comunicación con su equipo, una profunda conexión. Porque habla los diferentes lenguajes psicoafectivos de la raza humana. Del mismo modo que es evidente que alguien que domine diferentes idiomas, por ejemplo, alguien que hable bien el inglés, el francés, el alemán, el italiano, el mandarín y el ruso o el portugués, tendrá
un enorme potencial de realización y de contacto con otras personas. Eso es evidente. Bien, pues en el ámbito de lo humano hay diferentes lenguajes. El lenguaje de la empatía, que permite la conexión, el lenguaje de las personas empáticas y sociables, el lenguaje de las personas metódicas, el rigor en el pensamiento, el buen silogismo, el lenguaje de la inteligencia práctica, el lenguaje de las personas promotoras, el lenguaje de la creatividad, el lenguaje de los perfiles rebeldes creativos, el lenguaje de los perseverantes, los valores, el lenguaje de las personas metódicas, la abstracción. Cuando un ser humano integra esas múltiples inteligencias, la inteligencia emocional y social, lógica racional, práctica y operativa, inteligencia moral, inteligencia creativa, inteligencia operativa, inteligencia espiritual, tiene muchas mayores posibilidades. Un líder tiene que tener una formación integral humana. Ahora, no solo el momento del humanismo, es el momento de lo humano. ¿Por qué? Muy simple. Es que, al final, obviamos lo obvio. Y es que solo si somos capaces de generar una profunda conexión humana, podemos generar una profunda aportación de valor en procesos y resultados. No podemos seguir entendiendo las relaciones para la transformación de un sistema humano como una organización y para la creación de una cultura poderosa y constructiva, si no hay una capacitación profunda en cómo funcionamos como especie. Históricamente ha habido una demasiada carga en la racionalización de los procesos. Y estamos viendo que la economía y toda presión económica es completamente fútil y es inútil porque se ha obviado, lo dijo Peter Drucker, todas las dimensiones de lo que supone ser un ser humano y ser tratado como tal, no han sido incorporadas al cálculo económico de las sociedades occidentales. Esa falta, claro, podemos ejercer un liderazgo desde el capataz, desde el látigo, bueno, y es eficaz porque, sobre todo cuando la gente no tiene que hacer, porque el talento es fácilmente reemplazable, con el látigo hay organizaciones que funcionan, pero estamos entrando en un mundo donde la gran competencia va a ser sobre el talento. Y si tú quieres captar talento, el salario financiero ya no es suficiente. Tienes que dar un salario de pertenencia. Tienes que dar un salario noógeno, es decir, un salario de sentido existencial. Mis hijos, Denise, mis hijos que tienen 23, los mayores, 23 y 21 años, luego está la pequeña, son una chica, un chico y una chica. Han tenido propuestas de trabajo en prácticas, incluso ya la mayoría está en su trabajo, y han rechazado ofertas mejor compensadas económicamente porque han visto que el clima, el ambiente y sobre todo el orgullo de pertenencia no les compensaba. Prefiero ganar un 25% menos ahora, pero estar con gente que sume, que inspire, que admire, con valores. Si no ponemos el foco en esa dimensión, no vamos a sobrevivir. Porque la inteligencia artificial se encargará de cargarse lo que no tiene corazón. Bellísimo. Hablabas de economía, hablabas de tus hijos y hablabas de cercanía. Y de alguna manera, hoy en la mañana hablábamos de caricias. En realidad hemos estado hablando durante todo el Congreso de cercanía a través de caricias, a través de feedback positivo, y que estas nuevas generaciones necesitan frecuencia en las caricias. Absolutamente. Háblanos acerca de tu mirada alrededor de la economía de caricias. William Faulkner, magnífico novelista, quizás el mejor novelista americano del siglo XX, tiene una novela que se titula Las palmeras salvajes. En ella, la última frase que dice uno de los protagonistas, el protagonista es: entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Esta frase resume muy bien la sabiduría de cómo funcionamos los humanos a nivel relacional. La inmensa mayoría de las personas, aquí podríamos aplicar Pareto en un 90-10, hay un 10% que entre el dolor y la nada prefieren la nada. Pero la inmensa mayoría seguirían este principio. Y dirás, ¿por qué me estás respondiendo a la pregunta sobre caricias con esta frase? Muy simple. Una caricia, en términos relacionales humanos, tenemos que ampliar su significado del contacto de piel con piel a cualquier signo de reconocimiento que le signifique al otro nuestra atención. Es así de simple. Una caricia puede ser una mirada,
Una caricia puede ser una pregunta poderosa. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Me puedes ayudar? ¿En qué puedo ayudarte? Una caricia puede ser un emoticono, con un abrazo, con un corazón. Puede ser un post-it amable. A veces no somos conscientes y ninguneamos, le quitamos valor a la importancia de ese pequeño gesto que nunca pasa inadvertido. Entre el dolor y la nada prefiero el dolor. ¿Por qué muchos adolescentes se rebelan? Gratuitamente. Primero porque tienen que definir su identidad, pero en segundo lugar, ¿qué es un grito? Es una voz intensa. ¿Qué es un cachete? Es una caricia intensa. Grítame. Incluso dame un toque, porque con eso me estás significando que estoy vivo y que te importa. En lo humano se ha observado, y lo observaron muy a fondo Eric Berne y Claude Sterner, Eric Berne, creador de la herramienta poderosísima de psicoterapia y de comunicación del análisis transaccional, y Claude Steiner, uno de sus discípulos más avanzados, observaron que todo ser humano no solo necesita luz, oxígeno, alimento para sobrevivir, necesitamos caricias. Pero incluso personas de 70 años, de 80, personas, altos directivos, uno de los mayores problemas de las altas posiciones de liderazgo es la exigencia enorme que tienen y la falta de caricias que pueden llegar a tener por descompensación con la presión que reciben. No digamos el resto de equipos y de la cadena de valor. Si fuéramos capaces de generar un proceso dialéctico y de encuentro con el otro, desde ese reconocimiento, y de ahí la importancia del reconocimiento, por el cual mostráramos al otro un interés legítimo por su presencia en nuestra vida, en nuestro proceso, en nuestra empresa, en nuestra organización, en nuestro proyecto, en nuestra creación de valor, habría mucho menos ruido. ¿Por qué se genera ruido en las relaciones? Porque muchas veces el conflicto no está en lo que estamos abordando, sino en la falta de caricias. Muchas personas inconscientemente ponen en marcha mecanismos autodestructivos y alterdestructivos porque tienen hambre de caricias. Me explicaré por analogía. Si yo no puedo tomar un café en buen estado o si yo no puedo beber un agua cristalina y pura, beberé lo que sea con tal de hidratarme, si en eso me va la vida. Entre el dolor de beber agua en mal estado, putrefacta, en un charco, en un río contaminado, y no beber porque me deshidrataré y me moriré, si estoy en el desierto, llevo días caminando porque se ha extraviado, se ha averiado mi avioneta y he tenido que hacer un aterrizaje de emergencia, mi cantimplora se ha agotado, y yo tengo que seguir hidratándome, y encuentro un oasis donde hay un camello que se está descomponiendo ahí dentro porque murió, yo beberé ese agua llena de bacterias. Entre el dolor, beber eso, infectarme, y la nada, morir, prefiero el dolor. Eso que vemos evidente en la bebida o en la comida, si yo no tengo buen alimento, comeré comida basura o comeré azúcar muy, muy refinado, aunque sea que me pueda provocar un coma glicémico, porque tengo que aportar algo al cuerpo. Lo mismo sucede psíquicamente en el vínculo humano. Y muchas de las disfunciones en las organizaciones no nacen por un problema objetivo con el área de compras, de ventas, de tecnología, de innovación, de finanzas. Surgen porque la persona inconscientemente está llamando la atención del otro porque necesita ese reconocimiento para sentirse pertenecer y al límite para sentirse vivo. Ahora que hablabas de reconocimiento y de feedback positivo, alguien de mi empresa Sí. me decía, quiero que termine este congreso y quiero escuchar que usted diga, fue maravilloso. Y no solo es caricia, sino que usualmente nosotros decimos palabras que los seres humanos y nuestros equipos reconocen. Yo no era consciente de que cuando estoy muy contenta, digo la palabra maravilloso. Entonces, bueno, ya en breve vamos a ir a dar feedback. Alex, ¿tú crees que el mundo quedará más humano después de del post-COVID? ¿Crees que quedemos más humanos? Pareto, Denise, Pareto. Un 20% de la humanidad expandirá su conciencia, será más compasivo, será más resiliente, será más empoderado, tendrá una visión mucho más sistémica, holística, incorporará nuevos hábitos, un 20%. Un 80% no.
Los humanos cambiamos por convicción, 20%, según David R. Hawkins, 18%. Comparto la estadística plenamente. 18-82. Un 82% no cambia por convicción, cambia por compulsión. Un 20% decidirá ser causa de su transformación desde la determinación, desde la resiliencia o desde la longanimidad, palabra olvidada y maravillosa, virtud olvidadísima, longanimidad, longánima, alma grande, extensa, grandeza del alma que se extiende en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Grandeza y constancia de ánimo ante la adversidad. La longanimidad, fíjate qué sintomático, ¿no? Una virtud tan bonita como la longanimidad, que es sinónimo de magnanimidad, que nos habla de magna ánima, longa ánima, alma extensa, alma grande, grandeza humana, la hemos olvidado del diccionario. Está ahí, pero la hemos olvidado. Grandeza y constancia de ánimo en la adversidad, 18% de la humanidad lo incorporará. Pero ¿sabes de qué depende la longanimidad? De otras virtudes. La segunda definición es benignidad, clemencia y generosidad. Las personas grandes son bondadosas, son compasivas, son generosas. El liderazgo no solo requiere competencias de talento, competencias intelectuales y operativas, requiere competencias de talante. Porque hoy vivimos en un mundo en el cual a mucha gente que se la contrató por su buen talento se la puede despedir por su mal talante. A mucha gente que se la contrató por su buena aptitud, segunda letra P de París, aptitud, se la puede despedir por su mala actitud, con C de casa. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que la definición de talento se ha ampliado radicalmente. Ahora alguien talentoso ya no es alguien que sabe y sabe hacer. Es alguien que es capaz de generar la capacidad de dar lo mejor a sus equipos en cada instante en el presente y la capacidad de generar una visión de futuro por la cual vale la pena trabajar y crear para mejorar las condiciones que nos ha tocado enfrentar. Y en realidad eso, para novedad lo escrito es y será. Si fuéramos capaces de profundizar en el genoma humano espiritual, tendríamos las claves de la transformación constante de la existencia, sea cual sea el entorno que tengamos que enfrentar a cualquier nivel, biológico, tecnológico, social y económico. Hace poco estaba caminando con una amiga y entramos en un poco de filosofía alrededor de sintonía o sincronía. Si vamos a liderazgo y yo te digo, hoy es tiempo para que el líder se aproxime desde la sintonía, desde la sincronía, ¿qué opinas tú? Absolutamente. En realidad, el universo es un hecho sincrónico permanente. Lo que pasa es que algunas personas se dan cuenta cuando viven en un nivel de conciencia de fluidez y de amor, y si no, lo viven como algo accidental. Todo cuanto vivimos es sincrónico. Todo. En realidad, lo decía Einstein, Dios no juega dados con el universo. Y decía también que la suerte es una función de parámetros desconocidos. Si yo lanzo una moneda al aire y no tengo más información, mi porcentaje de acierto en la predicción de si es cara o cruz será el coeficiente de máxima determinación de Pearson, P igual a Q igual a 50%. Es decir, lo acertaré en la mitad de las ocasiones. Por muy intuitivo o vidente o inteligente que sea. 50%. Pero si yo sé el ángulo de salida de la moneda, la velocidad del dedo en el lanzamiento, si la cara o la cruz tocan en la uña, presión atmosférica, temperatura ambiente y humedad. Y todo eso lo capto con una cámara en el momento de lanzamiento y tengo un algoritmo que por ensayo y error he ido modificando, podré predecir si cae cara o cruz desde la tecnología, desde la inteligencia, desde la consciencia, con un porcentaje mucho mayor del 50%. Y hay facultades de física que compiten entre ellas haciendo el experimento, a ver quién diseña el mejor proceso para predecir si cae cara o cruz simplemente con esas variables. En la vida sucede exactamente lo mismo. Cuanta más consciencia tienes, menos vives en lo occidental y más vives en lo sincrónico. La vida es pura sincronía, pero solo podemos entrar en sincronía desde una profunda apertura de corazón, desde una profunda intimidad. Jung, que probablemente es uno de los más sabios hablando en términos de sincronicidad y de serendipia, entendiendo la sincronicidad como acontecimientos aparentemente desconectados, pero que proceden en paralelo con un significado común por parte de quien los vive. Por ejemplo, la escena en la cual
Él está hablando a un paciente suyo del hecho de la sincronía, el paciente es muy escéptico y le dice, sí, bueno, yo esta noche he estado soñando con un escarabajo dorado y de repente en el cristal de la consulta un escarabajo dorado golpeaba. Jung abre la puerta, coge el escarabajo en su mano y le entrega. ¿Ves? Este es un hecho sincrónico, por ejemplo. En el momento de la revelación suena una campana. Le entrega el escarabajo y el paciente se queda completamente mudo. Y le dice, en realidad, todo sucede en paralelo, pero tenemos que ser capaces de identificar, de abrirnos al milagro. Cuando alguien se abre profundamente al milagro desde la humildad, desde la humanidad, desde la voluntad de servir, su vida entra en fluidez, su vida entra en sincronía y su vida entra en serendipia, es decir, en hallazgos valiosos e inesperados, porque el sujeto se convierte en un hacedor de una voluntad muy superior, que tiene como finalidad comprender, no estorbar y contribuir a la mejora de toda forma de vida. En ese estado de entrega radical, en ese estado de servicio radical, suceden los milagros entendidos como procesos de manifestación inesperada de encuentros valiosos, revelaciones poderosas. Se te cae en la cabeza, se te cae literalmente en la cabeza pasando por una librería el libro que tienes que leer. Te encuentras en una esquina a la persona que tenías que encontrarte. Te llama esa persona que te aportará la información. Pero tiene que haber ese estado de apertura y de dejar ir, por un lado, da lo mejor de ti. Procura ser excelente en todos los niveles de tu existencia y luego deja en manos de la vida, de lo divino, del Tao, llámale como quieras, el resultado porque te puedes sorprender mucho más allá de la expectativa que tú tienes. Lo importante en esta vida es que des lo mejor de ti, no tanto para que tus deseos se realicen, sino para que tus deseos te lleven a una realización que permita mejorar la vida de todo cuanto te rodea. Y ese es el rol del líder. No puedes dar lo que no tienes o lo que no cultivas primero en ti como líder. Y este Absolutamente. tiempo nos ha invitado a colocar curitas, pero también curitas a nuestros propios liderazgos. Y yo te pediría, Alex, que prepares un cóctel delicioso, lleno de emociones, para toda nuestra audiencia de talento humano. Que coloques ingredientes en ese cóctel y que hagas un cierre para nuestra audiencia. Mira, yo te estoy hablando desde una maravillosa casa de unos amigos en el Bierzo, una zona de España preciosa. Ahora mismo estoy compartiendo con ellos este espacio. Y hoy, mientras almorzábamos, personas absolutamente amadas, les preguntaba, ¿cuál es para ti la mayor virtud de un ser humano? Y la respuesta que me han dado y que comparto plenamente formará parte de los ingredientes del cóctel que me pides. Una persona ha dicho la bondad, otra persona ha dicho la honestidad. Y han argumentado los dos que normalmente, por supuesto, quien es bueno tiene que ser honesto. Y la otra persona decía, sí, pero es que quien es honesto se asume que tiene bondad. Yo creo que el cóctel hoy tendría que ser la bondad entendida como la voluntad de servir, de cuidar, de sanar, de inspirar. Repito el cuento, maestro, estoy desanimado, ¿qué puedo hacer? Anima a los demás. Bondad, honestidad, integridad, es decir, coherencia, solidez y, por supuesto, la resiliencia sostenida en el tiempo, es decir, la longanimidad. Grandeza y constancia de ánimo en la adversidad, acompañada de benignidad, clemencia y generosidad. Vuelvo a lo que decíamos antes, Denise. La psicología crea la economía, el alma crea la materia. No puede haber valores sin valor. Lo único que vence el frío, la distancia y la avería es la conciencia humana. Y como decía Antoine de Saint-Exupéry, si queremos un mundo de paz y de justicia, debemos poner la inteligencia al servicio del amor. Yo creo que eso es lo que hoy se nos pide a las personas que estamos en el ámbito del emprendimiento, que somos empresarias y empresarios y que estamos en el ámbito del liderazgo ejecutivo. Hay muchas personas con un nivel de formación y de talento extraordinario, que tienen enormes competencias cognitivas y operativas. Entramos en la etapa donde esas competencias serán condición necesaria pero no suficiente.
si no somos capaces de crear equipos con una enorme conexión humana, con un profundo ikigai, sentido compartido, con una profunda voluntad de mejora continua, kaizen, con una profunda capacidad de entusiasmar y de contagiar emociones constructivas y positivas, de hacer resonarnos a todos desde las neuronas espejo y de hacer alquimia interior de emociones y conseguir efectos pigmaliones y profecías autocumplidas, si no tenemos eso, de nada servirán las competencias operativas. Porque el talento se irá a otros lugares. Y si estamos solos y sin talento, no podremos generar valor añadido ni ser sostenibles en el tiempo. Es imperativo que vayamos incorporando en nuestro lenguaje humano las capacidades y las destrezas de lo que supone ser una buena persona. Esta conversación, Alex, forma parte de mi propósito y mi Ikigai desde la contribución. Gracias por hacerlo posible. Un delicioso café para el alma y un abrazo para ti desde Bolivia, de parte de toda la audiencia. Un abrazo muy grande a mi querida Propongas Bolivia. Mi querida reflexiones. Bolivia. Gracias, Denis. Un país amado, admirado, respetado, lleno de ángeles de alas invisibles. Un abrazo muy grande para todas y para todos.